Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnos? El día de hoy tenemos un interesante tema que es conteo de figuras en el curso de razonamiento matemático en nuestra sesión 7. Veamos en qué consiste esto, ¿no? Miren, en estos ejercicios de razonamiento matemático, en este capítulo, se nos van a presentar figuras, ¿no? Que tienen determinadas características. Se nos va a presentar una problemática y principalmente se nos va a pedir el conteo de ciertas figuras que tengan características especiales, ¿no? En diferentes casos. A ver, primero veamos varios casos. El primer caso es un conteo simple. Un conteo simple se emplea cuando eh, simplemente observando la figura y con ayuda de algunos símbolos, por ejemplo, podemos nosotros zonificar, o sea, agarrar regiones y colocarles un nombre, letras o números, con tal fin de que nosotros y digamos y poder identificar la figura que queremos contar. Por ejemplo, mira, si nos dan esta figura y nos piden cuántos triángulos hay en la figura mostrada. Entonces, para este conteo simple, nosotros ¿qué hacemos? Cada una de estas zonas, cada una de estas zonas le ponemos un nombre, en este caso le voy a poner un número. No interesa que sea o no sea triángulo, simplemente le pongo un número a cada región cerrada, ¿no? Por ejemplo, esta región 1, región 2, región 3, región 4 y región 5. Y luego voy a poder individualizar, o sea, cada región, por ejemplo, un triángulo, por ejemplo, el 5 forma un triángulo, 4 un triángulo, 3 un triángulo, 1 un triángulo y 2 un triángulo. A veces si formamos con dos figuraciones, por ejemplo 1 y 2 forma un triángulo, ¿no? Luego podría ser, en cambio 1 con 3 no forma un triángulo, 1 con 4 tampoco. Luego podríamos buscar con 3 y con 4 dependiendo, y así sucesivamente buscamos las figuras, eh, uniendo figuras, ver qué cantidad, cuántos triángulos podemos contabilizar en este ejemplo. Luego hay otro que se llama el conteo por inducción. El conteo por inducción se presenta cuando vemos figuras que presentan una misma característica, ¿no? Entonces nosotros lo podemos reducir o ya hay fórmulas que ya están definidas, entonces sin necesidad de hacer buscar un caso particular, ya hay fórmulas definidas para estos casos y nosotros lo que hacemos es aplicar la fórmula. Por ejemplo, acá me dicen cuántos triángulos hay en la siguiente figura. Entonces vemos que son figuras similares que se repiten. Entonces nosotros podemos generalizar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un triángulo? Cuando hay dos, cuando hay tres, cuando hay cuatro, cuando hay n triángulos. Entonces, en algunos casos ya hay una fórmula definida, en otros casos tendríamos que hallar empleando la inducción matemática. Y luego también a veces nos piden, en este caso son figuras regulares, ¿no? O sea que son triángulos todos iguales, podríamos decir. En cambio, cuando tenemos figuras irregulares, o sea, cuando las figuras ya no son diferentes, presentan diferentes ángulos, diferente forma. Entonces, también podemos hallarlo mediante fórmulas. Por ejemplo, acá me piden calcular la cantidad de cuadriláteros irregulares. Irregulares se refiere que, por ejemplo, con 1 y 2 es un cuadrilátero, 1 y 2 y 3 también es un cuadrilátero. Son cuadriláteros irregulares porque estos dos cuadriláteros que hemos formado no tienen la misma forma. De igual manera, también hay fórmulas que ya uno puede hallar, que ya están deducidas y que uno puede hallar la cantidad de
cuadriláteros o algunas veces la cantidad de cuadrados, por ejemplo, ¿no? Es así como se trabaja. En realidad este tema es un tema que para cada ejercicio uno tiene que aplicar sus herramientas. No hay en realidad una técnica pareja para todos. Algunas veces vamos a tener que combinar tanto la primera como la primera parte, un conteo simple más un conteo por inducción. Gracias por su atención. En nuestra hora práctica realizaremos el resto de ejercicios. Gracias.